Buenas noches, bienvenidos a este encuentro online de jóvenes y adolescentes de Movimiento Joven. Somos de la Iglesia Casa de Oración del Plumerillo en Las Heras, Mendoza. Nuestros pastores son Juan Gómez y Rosa Tula. Yo soy Martín y con mi esposa somos líderes del departamento de adolescentes. Junto con los líderes del departamento de jóvenes deseamos, necesitamos y anhelamos que en esta noche sea muy bendecido. El lema de este encuentro es Nosotros llegamos. Tenemos como ejemplo de perseverancia y esfuerzo a Josué, cómo él le creyó al Señor y llegó a alcanzar la tierra prometida. Ahora, un saludo muy especial de nuestro delegado de zona, Luis Tapia. Hola chicos, soy Luis Tapia y junto con el equipo de trabajo de la zona oeste-norte queremos enviarles un gran abrazo, un gran saludo y bueno, espero que estén disfrutando de este evento online, que bueno, los chicos de Plumerillo se animaron a hacerlo. Es una bendición para nosotros. Agradecemos también a la Comisión Nacional por brindar este espacio y bueno, que el Señor les siga bendiciendo. Disfruten de este evento, disfruten de la palabra y muchas bendiciones. Saludos. Podés sumarte a nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como Adoles Plumerillo, Jóvenes Plumerillo y en Facebook IEP Casa de Oración. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte hasta que no quede
El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. A través de esta pequeña biografía, queremos contarte un poco de la historia de nuestra iglesia y sus obras misioneras. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en la República Argentina, provincia de Mendoza, departamento Las Heras, distrito El Plumerillo, Simón Bolívar 1731. ¿Sabías que en 1965 el pastor Elías Sosa, de la localidad de Pringles, compró el terreno en donde actualmente se encuentra la iglesia? Comenzaron yendo 2 maestras de escuela dominical que atendían a los niños del barrio. En el año 1971, la Junta Administrativa visitó dichos terrenos y en ese momento nombraron como pastor al hermano Juan Gómez, quien por ese entonces estaba de novio con la hermana Rosa Tula, y les dieron 3 meses para que se casaran. Los primeros hermanos que vivían allí habían construido 2 habitaciones y un salón para realizar las reuniones. Poco a poco se fueron sumando familias y algunas de estas familias perseveran hasta el día de hoy. Se oraba para que Dios trajera varones con oficio. Como consecuencia a esto se construyó el primer templo, pero en 1977 ocurrió un terremoto en Caucete, provincia de San Juan, por lo cual se tuvieron que rehacer los cimientos. Los hermanos trabajaban fervientemente para comprar los materiales. Los pastores donaron sus anillos de boda, como algunas otras familias, con el fin de adquirir estos materiales. A su vez, se recibió una ofrenda de Río Gallegos. La iglesia se divide en varios departamentos, es decir, grupos. Por un lado está el departamento de niños, el primero que se creó. También está el departamento de jóvenes, preadolescentes, también está el de adolescentes, el de damas, el de varones y el de adultos mayores. Por otro lado, en la iglesia se realizan diversos estudios bíblicos, como los libros de Fiat, ¿Quién es Jesucristo? Y también se presta el establecimiento para la realización del seminario bíblico de fe. Los pastores recibieron la palabra de que se debían extender al norte, principalmente San Juan y parte del norte de Mendoza. Existe un grupo de evangelismo que se encarga de visitar y ministrar un total de 18 pueblos en la provincia de San Juan, y aún quedan muchos más por alcanzar. A su vez, han salido varios pastores de la iglesia madre, como observamos allí en el video. Por último, pero no menos importante, en la iglesia existe un comedor que está dirigido a los niños de barrio. Este comedor comenzó en la década del 80, una época de gran crisis, en donde se observó a niños buscando comida en la basura. Los hermanos de la iglesia tuvieron la idea de que los jóvenes fueran a asistir a los niños del barrio. Entre todos, recolectaban alimentos para ellos y, como dice el pastor, pan con Dios. Se les entregó la comida y también la palabra de Dios. Actualmente han comenzado a venir varias madres de estos niños, quienes están siendo ministradas en la iglesia. Espero que te haya gustado. Acá te dejo el Instagram de nuestra iglesia. Y recordad, todo siempre se reduce a la oración y la gloria siempre es de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Departamento de Teatros de la Iglesia, llamado La Salida, nos ha preparado esta obra hermosa para que juntos podamos reflexionar. Hola, ¿cómo están? Esta obra nace como un llamado a perseverar en el camino del Señor y a no retroceder. Un llamado a guardar la fe, pero sobre todo un llamado a vivir en santidad. Porque no importa la edad que tengas, ni la situación que puedas estar atravesando, se puede vivir en santidad, ya que sin ella nadie verá al Señor. Así que esperamos que esta hora sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones.
sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará.
majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús. Mire, majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiará, no cambiará. Jesús, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiará, no cambiará. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Mire, poderoso es su nombre, incomparable ser, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Mire, poderoso es su nombre, incomparable ser, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Llegamos al momento más esperado de la noche, que es cuando abrimos la poderosa palabra del Señor. Nuestro querido hermano Carlos Barroso, anciano de la iglesia, nos trae el mensaje.
Bien, buenas para todos. Es un gusto compartir con ustedes esta meditación, la palabra de Dios, y espero que sea de bendición, como lo ha sido para mí. El pasaje que quiero compartir en realidad son dos pasajes. Uno está en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, y el otro es en Juan capítulo 21, versículo 1 al 13. Lo que quiero hacer es comparar los dos pasajes, ya que están muy relacionados ambos pasajes. El primero, quisiera compartir Lucas 5, del versículo 1 al 5, vamos a leer el primero. Dice lo siguiente: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí vamos a leer, y vamos ahora a Juan capítulo 21, al final del libro de Juan, versículo 1 en adelante. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, estamos leyendo después de la resurrección, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Vamos a leer hasta ahí. Comparamos estos dos pasajes porque uno de ellos, el primero que leímos en Lucas capítulo 5, es cuando Jesús y los discípulos se conocen o se encuentran por primera vez de una forma muy profunda, donde Jesús en alguna manera se revela a ellos por primera vez y les da a conocer un milagro tremendo. Y también les da una palabra de que ellos iban a ser pescadores de hombres. Pero en el capítulo 21 de Juan, esto ocurre, el milagro que se da en ese pasaje ocurre después de que ocurre toda la crisis que atravesaron los discípulos y Jesús mismo en la muerte, la crucifixión y la muerte del Señor. Y después de eso, la resurrección. Todo esto acontece y en medio de esa crisis tremenda, los discípulos habían entrado en un estado de depresión, quizás, de desazón, desánimo. Habían sentido el abandono, quizás la frustración por todo lo que estaba ocurriendo. Y habían caído al punto de decir, bueno, vamos a dejar todo. Quizás es un sentimiento que también nos puede invadir a nosotros cuando atravesamos alguna crisis fuerte, como la que atravesaron ellos. Pero el Señor, lejos de juzgarlos, de señalarlos, de acusarlos, se acerca a ellos y hace este milagro que un poco trae a ellos a la memoria aquel primer milagro del capítulo 5.
El Señor, marcándonos como el mejor maestro que podemos tener, nos muestra cómo es Él con sus discípulos, cómo los cuida, cómo los entiende, cómo los sostiene, cómo los va a buscar, los rescata y los marca para que permanezcan en su verdad, para que permanezcamos en su verdad. Y esta es un poco la historia, o lo que quiero compartir hoy. Cómo el Señor, o qué es lo que el Señor quiere marcar en estos discípulos, en sus discípulos, los apóstoles, y qué también quiere marcar en nuestras vidas en este tiempo. Es lo mismo, creo yo, que el Señor quiere marcar a través del milagro que ocurre, porque ellos, como leíamos recién, habían estado toda la noche trabajando, toda la noche haciendo esfuerzo, eran todos pescadores, eran todos profesionales en lo que hacían, pero aún así, con todo el esfuerzo que habían hecho, no habían logrado nada. Pero llega el Señor Jesús y les da una palabra, y en esa palabra ellos ven cómo el milagro ocurre. Al comparar los dos pasajes, vemos que la clave está en que el Señor quiere mostrarles a ellos cómo lograr aquello que parece imposible de lograr, a pesar de luchar tanto. Ellos lucharon toda la noche con sus fuerzas, con su capacidad, con su preparación, su experiencia, y no lograron lo que anhelaban lograr, que era pescar. No pescaron ni un solo pez. Pero cuando el Señor vino, se encontraron con el Señor se encontró con ellos, el Señor dio una palabra, y al obedecer esa palabra pudieron ver cómo los frutos se multiplicaban. Aparecieron los peces, y aparecieron muchas cosas más a través de este milagro que vamos a leer y estudiar un poco hoy. Pero el Señor les trae a ellos a la memoria las cosas que había hablado con ellos hacía poco tiempo, porque ellos, imagino yo, que habrán recordado no solamente aquel primer milagro, sino todo lo que pasó después. De hecho, después leemos cómo ellos se sientan a comer con el Señor en Juan 21, y ninguno decía nada, estaban todos callados, meditando, quizás con un poco de culpa, quizás un poco de vergüenza. Nadie le preguntaba quién eres al Señor, porque sabían quién era, y sabían también lo que habían hecho, y estaban recordando quizás en ese silencio todas esas palabras que el Señor les había dicho. ¿Cuáles eran esas palabras? Me gustaría que las viéramos en este momento, en esta meditación, y vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, capítulo 15, el 13 también, en adelante, tiene las últimas palabras que habla el Señor con los discípulos durante esa última cena que tuvieron, que compartieron antes de la crucifixión. Y el Señor dice un montón de cosas muy importantes, y vamos a reflexionar solamente en algunas de ellas. Si vamos a Juan 14 y leemos juntos, hay un poquito atrás de Juan 21, en Juan capítulo 14, dice que el Señor, hablando con ellos, vamos a ver el versículo 15, el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Después, en el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto está hablando el Señor en esa última cena, y les está dando muchas claves. Versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El versículo 24 dice también en ese orden: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 29: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Un poco el Señor, cuidando los corazones de los discípulos, les estaba anticipando lo que venía y les estaba dando una clave en este capítulo 14 del 15 en adelante, donde resaltamos la palabra y guardar la palabra de Dios, guardar los dichos del Señor, guardar sus palabras, no apartarse de ellos. Les remarca la importancia de guardar la palabra que el Señor les había dado, de que el Espíritu Santo les iba a traer aquello que todavía faltaba por dar de palabra de Dios, y lo importante que era que ellos guardaran, así como para nosotros guardar esa palabra en nuestro corazón, atesorarla, escudriñarla como el mismo Señor enseñó, profundizar en ella, afirmarnos en ella, alimentarnos de ella, profundizar, escudriñar, ir más allá de lo que es solamente leer la palabra, atesorarla, vivirla, disfrutarla, hacerla propia, hacerla nuestra. Es profundizar al punto de tener la palabra de Dios como la base de nuestra vida. Y si vamos al capítulo 15 y seguimos leyendo y profundizando en esto que el Señor les hablaba en esa última cena, veamos el versículo 4, dice, del capítulo 15, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor empieza a resaltar una palabra que es permanecer. La vamos a ver varias veces. Vamos al versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor está entrelazando aquí las palabras: permanecer, palabra de Dios, mandamientos de Dios, amor y fruto. El Señor empieza a entrelazar para enseñarnos a nosotros lo importante que es permanecer en Él, permanecer en su palabra, para poder llegar a ver fruto, así como ellos vieron en esa pesca milagrosa, mucho fruto. Y justamente si revemos estos versículos en el capítulo 15, en el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 4, lo leímos recién, pero dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer trae fruto. Y el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora resaltamos las palabras mucho fruto. Y el versículo 16 del capítulo 15 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces acá el Señor les hablaba a los discípulos de lo importante que era permanecer en la palabra de Dios para poder ver. Luego,
el fruto por el que tanto habían trabajado, o por el que tanto habían anhelado. Y les hace ver también que el Señor mismo quiere que lleven fruto. El Señor mismo quiere que multipliquen el fruto, que lleven mucho fruto. Y la clave es permanecer en la palabra y en el Señor, en la palabra del Señor. Entonces, un poco queríamos meditar en esto. El anhelo de toda persona es, cuando comenzamos nuestra vida, o empezamos quizás a tener un poco más conciencia en la vida, es poder dar fruto en las distintas áreas de nuestra vida, en todas las áreas, en economía, en lo familiar, en todas las cosas queremos dar fruto. Bueno sería que nos preguntáramos en qué el Señor quiere que demos fruto, cuál es el plan de Dios para nosotros, en qué quiere que destaquemos o que demos fruto para darle honra al Señor. Alguien decía que para que el fruto, llevar mucho fruto, es llevar una vida que dé honra a Dios en todo momento. Llevar una vida que realmente dé gloria a Dios. Eso es llevar mucho fruto. Pero también el Señor anhela que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero quizás no vemos a veces el fruto que anhelamos o que deseamos, ni en la parte de prosperidad, ni en la parte de llevar una vida santa, una vida que honre o glorifique al Señor. Pero habrá alguna salida para eso, habrá alguna solución. El Señor en este pasaje nos está dando la solución, nos está dando la salida, nos está mostrando el camino. Nos dice cuál es la forma de que podamos dar fruto abundante en nuestra vida cristiana. Y no solamente ser personas que parecen cristianos, sino ser profundamente cristianos. Ser profundamente personas de fe que han permanecido y perseverado en la fe que han recibido del Señor Jesucristo. Y las claves que el Señor nos da son permanecer en Él y guardar su palabra. El Señor, al hacer el milagro a los discípulos, delante de los discípulos, los marcó con estas dos cosas: permanecer en Él y guardar su palabra. Veamos cómo concluye el capítulo 5 de Lucas, para entender un poco esta idea. Capítulo 5 de Lucas dice, habíamos leído hasta el versículo 5 y hasta donde dice nada hemos pescado, y luego dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Ahí está Pedro obedeciendo o sometiéndose a la palabra de aquel que estaba hablando con autoridad, y después de él explicarle que habían hecho todo el esfuerzo y no había pasado nada, pero si vos decís, yo voy a hacerte caso. Y dice que en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad, y aparece la palabra esa, gran cantidad de peces, y su red se rompía. Dice, en el verso 7 dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. El verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí comenzaron a seguir al Señor. Pero fíjense que en el versículo 5 dice que obedecieron la palabra del Señor, como decíamos recién,
Inmediatamente se empieza a ver el milagro. El versículo 6 nos habla de una gran cantidad de peces. Aquello por lo que habían trabajado toda la noche sin resultado, al obedecer la palabra del Señor, en un instante ocurrió. Su red dice que se rompía, pero no se rompió, otro milagro que el Señor hizo. Porque cuando esa red tendría que haberse roto, no se rompió. El verso 7 dice, hicieron señas a sus compañeros. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas. Fíjense, había unidad para trabajar, compañerismo, y se llenaron ambas barcas. O sea, primero, la unidad es un milagro de Dios. Segundo, la abundancia es para todos. O sea, Dios tiene bendición para todos, no para unos más que para otros. Y dice que las barcas se hundían, pero otro milagro, no se hundieron. El Señor nos da la bendición, la multiplicación y el fruto, y también nos dará el milagro de poder administrar eso que nos da. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Nos va a dar la bendición y nos va a dar la sabiduría para administrarla. La palabra de Dios dice que la riqueza del Señor, que el Señor da, no añade tristeza con ella, sino que el Señor bendice, y bendice de verdad. Bendice en todo el sentido de la palabra. Solo al obedecerlo. Podemos decir que la llave que el Señor nos da para abrir las puertas del milagro, de la multiplicación de los frutos y llevar abundante fruto, es la obediencia a su palabra. Si leemos en el otro pasaje, vamos a encontrar que es muy similar. Juan capítulo 21. Dice, habíamos leído hasta el versículo 5, donde el Señor le dice, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron no habían logrado nada después de luchar tanto. Y en el verso 6 relata la historia, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez habla de gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él, vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Es muy similar al otro pasaje, como el Señor nos marca con este milagro, haciéndonos recordar aquel otro, haciéndonos recordar lo importante que es guardar toda la palabra que Él nos da, porque en las dos ocasiones que se obedeció la palabra del Señor, hubo gran cantidad de peces, hubo milagros tremendos de provisión, donde Dios abasteció para que se pudiera contener a tan gran cantidad de peces, y las redes no se rompieron y las barcas no se hundieron. El Señor sostuvo. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Todos estaban en silencio, meditando, pensando, como hablábamos recién, quizás recordando todas aquellas palabras que acabamos de leer, donde el Señor les decía, permaneced, permaneced, guardad mis mandamientos, son las palabras de mi Padre. Les digo esto para que cuando ocurra no se entristezca su corazón y sepan que ya se los había dicho. Y todo eso estaba viniendo a su memoria mientras comían en silencio. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor marcó la vida de sus discípulos, así como quiere marcar nuestras vidas, con la importancia de
obedecer su palabra y guardarla, atesorarla en nuestro corazón, para que así podamos permanecer en Él y llevar mucho fruto, como es también su deseo en nuestra vida. Tener una vida que lo honre, que lo glorifique, que sea realmente un testimonio para todos los que nos rodean, que sea una vida que dé honra y gloria a Dios, que exalte su nombre cada vez que respiramos, por el hecho de guardar en nuestro corazón sus mandamientos, su palabra, sus dichos. Es el deseo del Señor para nosotros. Es lo que quería compartir con ustedes y creo que el Señor está ministrando nuestras vidas a través de esta palabra. ¿En qué área quizás has visto que tu vida no ha dado fruto? Que tu vida no ha progresado, que no ha avanzado. El Señor quiere hacer el milagro en este tiempo. Hay una sola clave, una sola llave, que es la obediencia a su palabra. La obediencia a lo que Él nos dejó escrito, para que en ello meditáramos, de ello nos alimentáramos y de ello dependiéramos. La palabra del Señor. Cada vez que abrimos la Biblia, el Señor se revela a nosotros. Que podamos permanecer en esa revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra, de su mandamiento, porque es la clave para poder ver el fruto en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por esta palabra que tú nos das. Pedimos, Señor, en este momento que tu palabra ministre en nuestros corazones, en nuestras vidas, nuestras mentes. Tú sabes, Señor, aquellas áreas en las que quizás no hemos visto fruto en nuestras vidas, hemos visto más bien que no hay avance, que no podemos salir como si estuviéramos en un pozo, pero tu palabra nos dice en esta meditación que si obedecemos tu voz, si obedecemos a tu mandamiento, veremos cómo los milagros comienzan a ocurrir. Señor, tenemos fe en ti, creemos en tu palabra y en esta oración queremos, Señor, decirte que creemos, que nos rendimos a ti, que más allá de todo lo que pasa, las circunstancias que nos rodean, sabemos que tú eres más que cualquier circunstancia. Si tú has prometido hacer el milagro, queremos obedecer, porque tú eres el Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Esperamos en ti, Señor, en el poder de tu palabra, en el poder que tú tienes para obrar en nosotros, el milagro que quizás por días, por meses o por años hemos intentado hacer y no lo hemos logrado, porque lo hemos hecho con nuestras fuerzas, en nuestro razonamiento, basados en nuestra experiencia o capacidad, pero ahora queremos rendirnos a ti y solamente esperar en tu palabra, solamente esperar en ti, Señor, confiar en que tú puedes intervenir poderosamente y hacer el milagro que tanto habíamos anhelado por tantos años. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Podés sumarte a nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como Adoles Plumerillo, Jóvenes Plumerillo y en Facebook IEP Casa de Oración. Hemos llegado al final y desde la Iglesia del Plumerillo queremos agradecer a Movimiento Joven y a toda su comisión por esta oportunidad de compartir la reunión de esta noche con ustedes. También queremos agradecer
a todos los colaboradores en general que pudieron hacer esta transmisión posible. Les amamos en el amor del Señor y bendiciones.